Yo soy hijo de trabajadores. En mi casa hemos pasado hambre. No hambre de justicia, que también, hambre de comida. O sea, en mi casa éramos 4 hijos y mis padres. Mi padre se murió antes de yo cumplir 11 años. En mi casa entraba, yo nací en el año 44. Cuando se habla de represión, yo creo que reprimidos fuimos muchísimos, porque cuando resulta que el país no te da facilidades para poder comer, yo creo que esa es la represión más grande que uno puede tener. Entonces, mi padre era un hombre culto, era corresponsal de prensa en el pueblo de varios periódicos. Entonces, mi padre venía de una familia que estaba bien, pero que dejó de estar bien. Por lo tanto, mi padre tuvo doble injusticia y doble represión, porque así como yo nací en la necesidad, mi padre nació en una abundancia que luego se fue a tomar viento. En mi casa entraba un bollo de pan de 250 gramos que había que repartir para 6, primero para 5, y en el año 44 aparezco yo. Ni me esperaban, ni me querían, ni les hacía ninguna falta de que yo hubiera llegado, porque era una boca más para repartir la comida. Entonces, el pan de 5 pasó a ser para 6. En mi casa había, como hay en las casas de los pueblos, había un corral, había una puerta de entrada por una calle y una puerta de salida por otra. Y en el corral había un gallinero. En el gallinero había 5 gallinas que estaban siempre encerradas. Pero había otros vecinos que tenían sus gallinas y ellos las soltaban y salían a un descampado que había detrás de nuestras casas. Las gallinas, que no ponen los huevos para que nosotros no los comamos, ponen los huevos para criar, ponían los huevos en lo que se llama un nidal en ese descampado. Y mi madre, que iba a buscar hierbas para nuestras gallinas, ahí continuó. Vale. ¿Vale? Puedes empezar. Bueno, pues resulta que un día mi madre sale a ese descampado y se encuentra lo que se llama un nidal. Aquellas gallinas que estaban sueltas por allí habían puesto huevos siempre en el mismo sitio y formó un nidal donde había 15 huevos. Mi madre, como que los huevos no tenían un sello diciendo a quién pertenecían los huevos, los cogió y se los trajo a mi casa. Los huevos que ponían nuestras gallinas se llevaban para canjearlos en la tienda por otros productos, o patatas o judías, se hacía el canje. Claro, no se podían llevar 15 huevos a la tienda porque si no se descubría que aquello no era normal. Y aquel día mi madre me dijo a mí que yo me iba a comer 2 huevos fritos. Y yo ya trabajaba de peón de albañil porque empecé a trabajar antes de cumplir 11 años. Me tuvieron que empalmar los pantalones porque tenía pantalones cortos y me dijeron que no podía trabajar con pantalones cortos y mi madre me los empalmó. Los cubos con el mortero yo tenía que llevarlos levantados porque los arrastraba. Entonces, cuando uno tiene estos antecedentes, pues le marcan. Yo creo que es ideal para tomar conciencia de clase. Y yo creo que la tomé y me hice lo que soy y lo que he sido. Yo había pasado
inviernos con unos zapatos de goma calados que te mojaban los pies, con ropa de otra gente. Quiere decir que los antecedentes son eso, y para mí es parte de mi patrimonio importantísimo. O sea, yo creo que eso me marcó para toda la vida y me ha hecho ser como soy. Luego, el ponerte ropa de la gente, a alguien le puede dar vergüenza. En mi caso, para mí fue parte de mi universidad, dentro de las lecciones que la vida me ha dado. Yo creo que tengo más cultura de la vida que de los libros, pues todo esto es parte de esa cultura. ¿Qué ocurrió? Yo estaba trabajando en el pueblo donde podía, me quedé sin trabajo muchísimas veces, indiscutiblemente nada de asegurado. Yo no estuve asegurado hasta el año 1962, el día 22 de julio, que yo entré a trabajar en una empresa aquí en Barcelona, y hasta entonces no estuve asegurado. Allí no se aseguraba a nadie, allí se hacían trabajos de hombres, lo hacíamos los niños, nos pagaban una verdadera miseria, a 4 pesetas la hora. Y entonces, para venirme, yo ahorré 600 pesetas, que las ahorré porque trabajaba en esa fecha en una cantera de piedra, y un día a la semana íbamos a las minas de Río Tinto a cargar unos camiones de escoria de fundición, para que se cargaban, lo llevaba un camión de 8 toneladas a descargar a unos vagones, y ese material servía para las vías del tren asentarla y evitar que se movieran. Entonces, nos pagaban, cargábamos un camión de 8 toneladas entre 4, y cada uno, por cada camión, cobrábamos 5 pesetas. El día que se cargaban 20 camiones, yo ganaba 100 pesetas, 20 duros. Cuando se cargaban 24, ganaba 24. Yo le daba a mi madre 50 pesetas, que era lo que yo ganaba en la cantera, y el resto lo ahorraba para venirme a Barcelona, que era mi proyecto. Mi proyecto era venirme a Barcelona. Cuando tuve 600 pesetas, le dije a mi madre, me voy. Ella me dijo, no te vas, porque como eres menor de edad, yo haré que te devuelvan. Y yo le dije, me devolverán, pero yo me volveré a ir otra vez. Mi hermano, el día que salí, 30 de abril de 1962, mi hermano me dio 100 pesetas. Por lo tanto, el tren valía 540 y yo llegué a Barcelona con 160 pesetas. Llegué el 1 de mayo, casi fue una premonición de lo que luego sería, el 1 de mayo de 1962. Y el día 3 empecé a trabajar de peón de albañil. Y el día 22 de julio entré en la empresa Cumbre, que fue donde yo me hice profesional. Allí trabajaba, entraba a trabajar a las 6 de la mañana, salía a las 3, comía de 3 a 4, de 4 a 6, 2 horas extra, y a las 6:30 entraba en la escuela profesional del club. Allí fue donde estudié. ¿Qué ocurrió en la empresa Cumbre? Que tuve la inmensa suerte de que había una serie de personas que ya se iniciaban en la organización de la lucha en los puestos de trabajo, y esta gente me enseñaron, sin sentarme a darme lecciones, con su actitud, a mí me enseñaron a ver otra visión de lo que es el mundo laboral. Aquella empresa, que era una empresa importante, que pagaba muy bien a los trabajadores, pero que tenía una ubicación que hacía muy difícil la lucha obrera, porque delante mismo estaba la maquinista y la Mercedes. Entonces, en la puerta de la maquinista, cada día
había 2 policías a caballo guardando la puerta de la maquinista. Allí se trabajaba para el gobierno y entonces era complicadísimo cualquier tipo de acción reivindicativa en aquella zona. Sin embargo, allí se paraba. Yo sé silbar muy fuerte y cuando había un acuerdo de huelga, el silbido mío servía de aviso. El silbido mío, de los más jóvenes del trabajo, con la particularidad de que estaba solo, que si me quedaba sin trabajo me quedaba sin medio ninguno de vida. Pero aquello que uno trae desde pequeño te sirve para no pensar en las consecuencias. Desde allí fue cuando yo empecé a intervenir en luchas obreras. Bueno, luego entré en comisiones. ¿Por qué entré en comisiones? Porque ha habido otros sindicatos que han estado, que se han movido, que han hecho cosas, pero en aquella época quizás el que más historia tiene, que es CNT, pues lamentablemente no estaba como el nodo al alcance de todo el mundo. Era muy complicado contactar y tener referencia incluso de... Bien, yo entré en comisiones, la empresa había cambiado de empresa ya trabajaba en otra empresa, Fata, entonces esa empresa se trasladó a Lliçà de Vall, yo allí empecé a organizar el sindicato junto con otra gente de comisiones obreras. Empezamos donde se podía, en bares, en el campo, bueno, en aquella época era lo que había. Pero había tantas ganas de organizarse que aportando dinero nuestro, dinero de los trabajadores que recogían en las empresas, alquilamos un piso y dentro del piso era nuestro orgullo enseñarle a todo el mundo que ya teníamos los armarios de la cocina de ese piso, lo utilizábamos de archivo para poner los folletos, para poner los papeles, no teníamos mesa, pero cada vez que cerraba una empresa nosotros íbamos y le comprábamos a los trabajadores encerrados, le comprábamos lo que podíamos. Así fuimos haciendo el material. La comparación con la actualidad, pues ya la hará quien vea la entrevista. Quiere decir que el tema de los maletines y de los maletines para llevar folios, no para nada, que se me entienda, los maletines para llevar los portafolios, los móviles, los portátiles, los ordenadores en cada una de las mesas de cualquiera que trabaja, todo esto, las bases de todo eso, la pusimos nosotros, aportando nuestro propio dinero y jugándonos los puestos de trabajo, la inmensa mayoría. El único ingreso que teníamos eran unos sellitos pequeños que un trabajador venía a la unión local, los cogía, se le hacía un recibo y se lo llevaba a su empresa y él pasaba uno por uno a los afiliados, le entregaba el sello, se lo pagaban y en una caja venía y de aquello que tú le habías entregado te devolvía lo que es el ingreso que tenía el sindicato. El que cobraba los sellos corría el riesgo de estar señalado en la empresa porque este inequívocamente era de comisiones. Así conseguimos tener un local en Parets, en la avenida Cataluña, un local que era un supermercado, lo compramos con el dinero que recogimos, lo compramos con todos los inmuebles del supermercado dentro. Teníamos que deshacernos de ellos porque allí lo que tenía que haber era un local del sindicato. Vendimos cosas, otras regalamos, pero recuperamos algún dinero. Pudimos hacer divisiones de madera que las hicimos nosotros,
Tuvimos la primera máquina de escribir que ya era del sindicato, no era de la que había traído alguno de los afiliados allí. Conseguimos tener sillas, hicimos las divisiones de madera de un material que compramos en los encantes, unos plafones, llegamos a tener incluso un megáfono. Con el paso del tiempo tuvimos algo que fue importantísimo, tuvimos una vietnamita. Esto era un verdadero lujo porque en toda la comarca no había ninguna y aportábamos el trabajo de la vietnamita y así fuimos tirando adelante. Fui secretario general de la Unión Local Parés y Lliçà, las dos Lliçà, fui del Consell Comarcal, fui de la ejecutiva del metal de la CON, fui del Consell de la CON, estuve en todos los congresos, incluido el Congreso Estatal, el primer Congreso Estatal de Comisiones Obreras. Me expulsaron o nos expulsaron de la ejecutiva del metal de Comisiones Obreras y formaron una gestora porque en la negociación de un convenio la línea oficial no estaba de acuerdo de cómo la Federación del Metal llevaba esa negociación y nos expulsaron. Yo fui uno de los expulsados, pero seguí en comisiones porque también era mía comisiones, aunque mi línea no fuera la que mandaba en ese momento. No mandó nunca mi línea. O sea, yo no conseguí nunca que alguna de las votaciones que se hicieron ganara la que yo votaba. Esto fue como una maldición que tuve, pero que no me arrepiento, volvería a hacerlo lo mismo. Bueno, negocié el primer convenio del metal provincial que hubo en España, fue el convenio del metal de la provincia de Barcelona. Tuve la suerte de estar en la negociación, tuve la suerte porque me eligieron los trabajadores del Vallés Oriental. Fue la época en que conseguimos, y lo digo resaltándolo, conseguimos desmontar la CNS. Ese convenio fue el primero que se negoció con trabajadores elegidos por los trabajadores, pertenecieran o no a la CNS, fueran o no delegados sindicales. ¿Qué año? 77-78. Entonces, de allí surgió una serie de conocimientos con la gente y de poder aportar a la comarca, porque yo iba en representación junto con otro compañero, Emilio Martínez, íbamos en representación del Vallés Oriental y durante 13 años entré en Barcelona y allí en esta empresa yo estuve 13 años trabajando, 13 años que estuve en comisiones militando como secretario general, no todo el tiempo porque en los últimos años ya dejé de ser secretario general porque los árboles no me dejaban ver el bosque y seguí haciendo trabajo participando en huelgas, participando en la labor sindical que alguna experiencia podía aportar. Había una serie de gente fantástica, gente que no tenían horas después de su trabajo para dedicar al sindicato, gente que se jugaba el ascenso profesional y se jugaba incluso los ingresos para su casa, porque teníamos la orden del sindicato de no hacer horas extras. Y las horas extras era parte fundamental de lo que muchas familias necesitaban para poder comer y para poder hacer gastos a su casa. Y sin embargo no se hacía. Yo en mi caso
en la empresa donde trabajaba era el jefe de control de calidad de la empresa. Una empresa donde trabajaban a 100 trabajadores en plantilla, pero con cientos de proveedores o cientos de trabajadores que hacían de proveedores para la empresa. Y yo era el jefe de control de calidad y era portavoz del comité de empresa, secretario general de comisiones obreras. Mi jefe inmediato era el director general. Teníamos unas broncas, años de 6 meses negociando el convenio. En esos 6 meses yo me cruzaba con este señor, por darle un nombre, me cruzaba con él en la escalera y no nos mirábamos ninguno de los dos. Los aumentos no se hacían proporcionales, se hacían lineales y yo negociaba que fueran lineales. Y a los a los que eran jefecillos, como era yo, cuando se había acabado la negociación, él se reservaba un dinero y iba aumentando a esta gente. Por lo tanto, mi sueldo se iba quedando para atrás. Hubo alguno de mi categoría que me triplicó el sueldo. Bien, todo esto era parte de la lucha sindical que estábamos convencidos de que había que hacerlo de esa manera. Así nos ganamos el prestigio que Comisiones tenía. Cada vez que había un problema en la zona, cuando Comisiones iba a hacer la gestión por ese problema, se le respetaba. Llegaba alguien en nombre de una organización que se había ganado el respeto. Yo recuerdo muchos, pero una sobre todo. La empresa Lindner estaba en Pared. Esta empresa era alemana, tenía un director que era alemán, un tío que había jugado al rugby, un tío que era... Los propios empresarios, a mí me habían comentado algunos, que cuando se reunían con él, el tío imponía, porque era un tío que tenía una personalidad que arrollaba. Bueno, en esa empresa despidieron a 4 trabajadoras y vinieron a Comisiones. No tenían motivos para despedirlas, pero no eran fáciles de lidiar. Sobre todo una, no era fácil de lidiar. Yo fui a la empresa, cuando llegué me dijeron que no me recibía. Yo le dije, bueno, me vino el jefe de personal, le dije, bueno, yo no tengo prisa, y yo me quedo aquí hasta que este señor me reciba. No, porque yo soy el jefe de personal, y no, yo no vengo a hablar contigo, yo vengo a hablar con el director. Bueno, estuvimos 4 horas discutiendo. La representante de los trabajadores que yo obligué que estuviera en esa reunión, después de unos años me la encontré y me dijo, Domínguez, me hice pis en la reunión. Y yo le dije, bueno, valió la pena. Las 4 trabajadoras se quedaron trabajando en la empresa. Entonces, esa es una prueba de que Comisiones se había ganado el valor que tenía para los trabajadores, el respeto se había ganado gracias a este caso y muchísimos casos más. Y cuando había un problema, allí estábamos. Y se convocaron huelgas. Y hubo manifestaciones en la puerta de las empresas. Y había un movimiento que sembró lo que después no se ha continuado, lamentablemente. Porque pasamos de ser pobres a ser ricos. Y la riqueza se subió a la cabeza de muchísima gente y las consecuencias, bueno, pues ahí estamos. Si en aquella época hubiera habido el número de millones de trabajadores sin trabajos que hay hoy, yo no sé qué habría pasado, pero yo creo que no habría sucedido. En cuanto
a trabajar con otros grupos. Yo apoyé siempre al PSUV, lo voté, trabajé con ellos, la inmensa mayoría eran de comisiones, por lo tanto teníamos una relación estupenda de apoyo, de participación. Estuvimos en las luchas a nivel local. Hay un caso que creo que vale la pena conocerlo. En Pared hay una cooperativa, todavía la hay, donde estábamos apuntados casi todos los trabajadores de todas las empresas de la zona. Teníamos nuestro carnet de la cooperativa y se compraban con buenos precios. Bueno, pues a esta cooperativa y a muchísimas personas de Pared, trabajadores y no trabajadores, le hicieron una estafa. Entonces vinieron, la alcaldesa de Pared vino a decirnos que echáramos una mano. Bueno, y echamos una mano. Hicimos una asamblea que define un poco lo que era la situación en aquel momento y nosotros fuimos a dar consejo de lo que se podía hacer, pero no dar el consejo y marcharnos, sino para llevar adelante lo que proponíamos. Propusimos cortar la carretera, la nacional, que entonces no estaba hecha la autovía, por lo tanto eran 2 carriles y lo cortamos en el cruce que hay a la salida de los Mozos de Escuadra, saliendo de Pared. Cuando hicimos la asamblea con los afectados de la Caja Mutual, yo propuse de cortar la carretera y un señor me dijo, bueno, ¿quién será el primero que salte a la carretera? Porque el primero lo puede atropellar un coche. Yo le dije, bueno, pues seré yo. Y otro señor dijo, bueno, ¿y cuánto nos van a cobrar ustedes por hacer eso? Y les dijimos, no vamos a cobrar nada. Pero, ¿y si los multan? Bueno, pues ya nos habrán multado. Cortamos la carretera. La cortamos 1 hora y pico. No nos multaron, pero abrieron 2 expedientes. Uno a un concejal del PSUV, del Ayuntamiento de Pared, a Olivares, y otro a mí. El Ayuntamiento de Pared hizo las gestiones y le quitaron el expediente. El mío yo lo tengo por ahí, en esas carpetas que tengo, y no me lo quitaron, ni me preocupó, ni me importó. Estuvimos en cualquier movimiento que la zona necesitara, en todos los encierros. Estuvimos ayudando como creo que era nuestra obligación y lo hicimos, yo pienso que bien, porque sacamos el resultado de concienciación y cuando había una huelga y llamábamos a la huelga, ya había una serie de empresas que cuando se hacía el programa del día de huelga, esas empresas no había que ir a pararlas, esas estaban en el piquete, que eso era una gran ventaja. Estuvimos defendiendo siempre lo que era el bienestar de los trabajadores, el que en los convenios hubiera medios para aumentar el bienestar de ellos, y en eso hicimos yo pienso que un trabajo importante a nivel de la comarca también, porque estábamos coordinados, pero yo os tengo que hablar de la zona donde yo estuve. En cuanto al tema de alguna cosa especial de la zona, indiscutiblemente la empresa Moritz. La empresa Moritz yo creo que es una de las luchas más importantes que ha habido en Cataluña en aquella época, y tremendamente injusta olvidada, Echaron a la calle a 140 trabajadores, pero hubo 68 que estuvieron 7 meses encerrados en una nave
completamente abierta, un invierno crudísimo. Allí pasaron la Nochebuena, pasaron la noche de fin de año. Hay una anécdota que la noche de Nochebuena yo me quedé encerrado las 2 noches estas, me quedé con ellos. Fuimos a la puerta de la iglesia, a la gente que salían reconfortados en el Señor después de la misa del gallo, a pedir ayuda para los trabajadores. No se recogió mucho, pero al día siguiente el cura fue con 30.000 pesetas a llevársela a los trabajadores. Allí yo vi los momentos de solidaridad más importantes que yo he visto en una lucha obrera. La gente que venía con su lote de Navidad en la mano a llevarlo a los trabajadores. Los trabajadores no salían de allí, hacían unos turnos para ir a su casa una noche a lavarse y continuaban encerrados de noche y de día. Fue algo fantástico. Allí se denunció la posición de Jordi Pujol como accionista de Banca Catalana y del Banco Industrial de Cataluña, que eran los que tenían el capital puesto en esa empresa, que fueron a cerrarla porque se repartieron el mercado de la cerveza, hicieron una distribución y esta había que cerrarla y la cerraron. Y los trabajadores se negaban a eso y lucharon lo indecible. Comisiones que tuvo una participación muy importante, les consiguió una entrevista en el Ministerio de Trabajo de Madrid, que yo fui en representación de la Unión Local, fue un diputado del PSUC, un diputado en las Cortes Generales, Cipriano García, que murió como había vivido, se cayó de una escalera siendo diputado, se cayó de una escalera montando una pancarta para unas elecciones. Un tío que el día que fuimos a Madrid, esto siempre me gusta explicarlo porque enseña la diferencia de quien tiene conciencia de clase y de quien no tiene. Este era diputado, pero sobre todo era un obrero. El día que fuimos a Madrid, nosotros nos encontramos en el aeropuerto. Y cuando lo vimos en el aeropuerto, que nos estaba esperando, a los 3 que íbamos, 2 de Moritz y yo, él estaba con su bocadillo envuelto en la vanguardia debajo del brazo. Y cogimos el avión y en uno de los bares que hay cruzando Madrid, en el metro, por abajo, él allí se comió su bocadillo. Esto había más de un Cipriano, pero ya no. Los ciprianos ya desaparecieron totalmente. Permesa, una empresa que de esta tengo un recuerdo especialísimo, porque esta estaba en Lliçà, y un día 8 de septiembre, no sé si del 78 o el 79, lo siento, sé que fue un 8 de septiembre, porque en la entrada de Granollers hubo durante muchos años una pintada que ponía 8 de septiembre, manifestación de Permesa. En esa manifestación vinieron a Granollers unos guardias civiles especiales que habían organizado, no eran los GEOs, pero eran unos con un pañolito verde en el cuello, que estaban en Manresa, y estábamos en el pabellón abajo esperando la manifestación, y vinieron 2 secretas que todos sabíamos quién eran, de la Guardia Civil, y entonces el secretario general de comisiones de Granollers era Federico Argós, un trabajador de Vendibérica, de Vendis, mejor que de Vendibérica. Entonces le dijeron: no hagáis la manifestación. En la Plaza de la Corona están estos guardias civiles, y estos no se andan con hostias, las reparten. Bueno, se empezó la manifestación y llegamos a la Plaza de la Corona y de allí no pasamos. De allí volvimos, como no os podéis hacer una idea, porque no iban a disolver la manifestación,
iban a machacar y machacaban con la culata de los cacharros que llevaban. Me ocurrió una cosa que luego, al cabo de los años, supe incluso quién era quien yo había recogido. Corriendo delante mío iba una chica que se cayó y yo la cogí como pude, la levanté, fuimos corriendo los dos, ella medio levantándose y luego yo la adelanté, pero ella siguió corriendo. Al cabo de muchos años, explicándole a un conocido mío de aquí de Granollers, me dijo: a mí ella eso me lo ha explicado la Lola. Pues otra lucha más, aquello acabó como acabó, pero allí estuvimos. No estaba Comisiones directamente en el comité de empresa, expulsamos a un trabajador que no hizo la huelga, que era de Comisiones, lo expulsamos de Comisiones por no haber hecho aquella huelga, y esta es una de las que, bueno, estuvimos en ella. La valoración de aquellos años yo creo que la he ido haciendo, creo que fue fantástico, fue una época en la que como persona, como trabajador, uno se realizaba porque veía que hacías frente a las injusticias y tenías a alguien detrás que, después de ganarse el respeto, después de ir cogiendo muchos más afiliados, de no tener que comprar mesas para... Todavía no había llegado esa fase en la que los portátiles y los ordenadores encima de las mesas y los móviles para los representantes de los trabajadores, que cada uno tiene su móvil y tiene su sueldo que no tiene nada que ver con el salario de los trabajadores, pues eso entonces no existía. ¿Qué pienso de la transición? La transición, yo no sé para quién fue la transición y a qué se le puede llamar transición. Yo creo que la transición la perdimos. Nosotros en la Unión Local de Parés hicimos unas octavillas en contra de los acuerdos de la Moncloa. Las repartimos porque parecíamos una república independiente y lo éramos hasta donde las circunstancias nos permitían, pero muchas veces sobrepasándolas a las circunstancias, y las repartimos en una manifestación que hubo en Barcelona, sabiendo que nadábamos en contracorriente. Por cierto, aquellas octavillas se hicieron en la vietnamita que habíamos conseguido tener y tenían ese tacto y ese color que daba la tinta de la vietnamita, y la repartimos así. En cuanto a la situación actual, es una verdadera vergüenza, no hay derecho. Esto va en contra de todo lo que un ser humano puede padecer o deba consentir. Es una verdadera vergüenza. O sea, yo tengo 2 hijos, yo estoy jubilado, me jubilé con 67 años, no porque ellos querían, sino porque podía hacerlo, tenía un trabajo que me lo permitía. Pero hoy, cuando tengo un hijo de 23, que esta mañana ha ido a ver qué cursillos hay que le puedan dar la posibilidad de trabajar. No ha podido trabajar nada más que un periodo que estuvo vendiendo seguros. Tengo una hija que tiene
34 años, que tiene trabajo, pero que está a punto de quedarse sin trabajo y de quedarse sin la posibilidad de poder aportar a su casa lo que le es imprescindible. Y durante todos estos años, su padre y su madre han tenido que ayudarla. Cuando uno empezó a trabajar antes de cumplir los 11 años y desde los 18 años ha estado viviendo solo de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que ha conseguido que sea el bienestar, si no total, como mínimo la posibilidad de que los trabajadores tengan trabajo, cuando uno, después de todos estos años de lucha que he explicado, uno ve la situación en su casa y vive la de otros millones que aún están peor que mis hijos, uno se tiene que plantear qué hicimos mal, en manos de quién dejamos todo aquello que se hizo para haber llegado a la situación que tenemos ahora. Es denigrante, es vergonzante. Yo creo que a esta gente que mandan, la historia los tiene que poner en su sitio. Pero es lamentable que tengamos que esperar a que sea la historia la que los ponga en su sitio y no seamos nosotros capaces de ponerlos. Creo que es completamente lamentable. Mi situación, pues bueno, estoy jubilado, cuido a mi nieto, tengo un nieto de 1 año y medio, al que yo cuido por las mañanas, luego voy a la guardería, porque ahora ya va a la guardería, escribo, he escrito siempre, he publicado 4 libros, tengo uno que va por la 4ª edición y a eso dedico mi tiempo libre y a coger grandes sofocaciones con las cosas que pasan y dentro de lo que es el movimiento obrero no participo lo que debería, pero a nivel de barrio estoy en un proyecto de intervención comunitaria, he organizado un certamen literario que ya lleva a 9 ediciones, escriben gente del barrio, explican su vida, lo publicamos en unos libritos, se piensa hacer un volumen más grande y llevarlo al archivo municipal de la Roca. Y en esto estoy en cuanto a lo que es él. A nivel de movimiento vecinal, sí que tuviste mucha participación cuando hubo aquí la oposición a... Sí, hubo una época, fue muy importante también, cuando empezaron a salir las desallerías, que todos los municipios tenían que tener su desallería y la desallería había que ponerla en el centro del pueblo. En el caso de Granollers había que ponerla delante del hospital, detrás de la taberna del Cribé, donde hoy está la residencia Sant Jordi. Bueno, pues allí querían ponerla. Es importante saber a quién nos enfrentamos. 24 regidores en Granollers, 10 de Convergencia, 10 del PSC, 2 del PP y 2 de Iniciativa. El PSOE y Convergencia, el PSC y Convergencia se repartían la alcaldía 2 años cada uno, por lo tanto, aquello era un bloque de 20. Granollers nunca ha sido una ciudad reivindicativa que se haya echado a la calle para defender sus derechos. Nunca. Ni en el movimiento obrero, ni nunca. Bueno, allí hubo una serie de vecinos que le ponían la desallería debajo de sus balcones, de la parte de atrás de su casa. Bueno, yo ya vivía aquí, pero
seguía siendo de la Asociación de Vecinos de la Fonverda. Y vinieron a decirme, ellos me dijeron que les ponían un basurero. Bueno, yo fui a una asamblea, me explicaron, estuvimos hablando, tenían concertada una entrevista con el concejal de urbanismo, que era Niñerola. Hicimos una asamblea, allí se le dijo que había otros sitios, y me hicieron portavoz. Fuimos 11 personas. Estuvimos 9 meses luchando. 9 meses. De ninguna de las maneras. Ellos lo habían aprobado por unanimidad. Los 2 del PP y los 2 de Iniciativa lo habían aprobado también. Ellos lo aprobaron. Pues fueron 9 meses durísimos, sin hacer escándalos, trabajando como la experiencia nos había enseñado que había que hacer estas cosas, y conseguimos que la cambiaran de sitio. Hay una anécdota de que nosotros sacamos una octavilla porque era el momento en que se cambiaba, el alcalde cambiaba de partido. Y les poníamos que había habido la asamblea del cambio, les poníamos que se siguieran abrazando, que se llevaran también, pero cambiaran la ubicación. Y le dábamos caña. Y esto salió un sábado, esta octavilla. Y el miércoles teníamos esa reunión. Llegamos al ayuntamiento, le entregaron al alcalde la octavilla y claro, aquello era... Cuando entramos, el señor alcalde dijo: yo que he sido un luchador por las libertades en este país, no entiendo que ustedes me digan estas cosas o digan estas cosas de nosotros. Y cuando acabó yo le dije: bueno, señor alcalde, usted que ha sido luchador por las libertades en momentos muy difíciles, si al alcalde de aquella época usted le hubiera entregado 4.000 firmas pidiendo el cambio de la ubicación de la desallaría, si usted supiera que tenía un lugar donde debe de estar la desallaría, y lleváramos los meses que llevamos intentando de convencerlo y no se hubiera hecho nada, y ustedes no hayan dado respuesta a las 4.000 peticiones que se les ha hecho, ¿qué pensaría usted del alcalde de aquella época cuando había la dictadura? Pues eso es lo que ustedes están haciendo, y se cambió la ubicación de la desallaría. Se cambió. Bien. Perfecto. Ya está, ¿no? Sí. Porque antes habéis estado ya en alguna lucha vecinal o se pasaron en condiciones. Sí. Allí en Pared, cada vez que había cualquier cosa. Pues tendrás que... No, porque la parte esta que decías que aparte te interesaba mucho, ¿no? De lo del... Sí. Sí, tenemos tiempo, porque eso... Pero bueno. ¿Sí? Y lo de la asociación de vecinos, ¿no? Si quieres explicar aquí muy brevemente alguna participación que habías tenido anteriormente en movimientos vecinales. Sí, allí en la Fonverda había estado también, y posteriormente con cosas que fueron saliendo, pero digamos que lo más importante fue aquello que fueron 9 meses fantásticos de lucha, cuando la gente pues la gente, no los vecinos en sí, que faltó esa colaboración. Aquello fue un trabajo de la comisión que se había formado, sobre todo. Lo que son los vecinos, la implicación no se consiguió porque tenemos las características que tenemos. En cuanto
algo importante que sucedió en estos años, creo que fue lo del 23 de febrero. Yo creo que eso es algo que a mí particularmente me marcó, porque lo viví de una manera. Aquella tarde yo había salido del trabajo y, como cada tarde, me fui al local de comisiones. El local estaba, ya no está, en Pared, y bueno, había una puerta grande, un lado cerrado, el otro una puerta abatible, y dentro los despachos con divisiones de madera. Y estábamos alcalde, José Alcalde, trabajador de Móriz, la cabeza visible de la lucha de Móriz, uno de los tíos más valientes y más honrados que yo he conocido. Estábamos los dos hablando y se abre la puerta y no veíamos a quién entraba. Y entra uno y se asoma y nos dice: hay tiros en el Congreso. Y yo estaba de cara a él, el alcalde estaba de espalda a la puerta, y le dije: no les eches cuenta, han visto muchas películas del oeste y esta gente son la hostia, se lían a tiro por cualquier cosa. Y aquel hombre se va, cerró la puerta y vuelve a venir. Dice: oye, Domínguez, que yo te conozco. Tú no me conoces a mí, pero yo te conozco. Que te estoy diciendo la verdad, que tengo el coche aparcado aquí en la acera y lo están dando la radio. Nos vamos para allá y sí. Bueno, aquel señor se marchó, yo cogí y llamé a Madrid, llamé a la Confederación y me dijeron sí. Digo: bueno, ¿y qué? Dice: bueno, organizaros, mirad de coordinaros. Bueno, yo llamé a la CON, me dijeron sí, mirad de reuniros en la comarca y contactar con el ayuntamiento. Vale, yo colgué, llamé al ayuntamiento. Entonces estaba Rosa, la alcaldesa, ese grupo. Nosotros aportamos un concejal del PSUV que era militante de comisiones, entró en esa lista. La llamé y me dijo sí. Dice: y aquí además tenemos un problema, porque el cabo de los municipales, cuando yo los he llamado a todos para que estén aquí, me dijo que él no venía porque él estaba con los guardias civiles del Congreso. Por lo tanto, él no. Bueno, pues nos coordinamos y quedamos en encontrarnos en el ayuntamiento de Mollet, que entonces era una alcaldesa del PSUV también. Allí acordamos que, primero que nada, lo que había que hacer era guardar la documentación, sobre todo las fichas de afiliados, porque si eso tiraba para adelante, los afiliados no tenían por qué aparecer en ninguna parte. Quedamos de acuerdo de irnos a una casa que tenía el secretario general de comisiones de Mollet, el Agüera. Tenía en Vigas una casa, nos fuimos a Vigas, enterramos los archivos, y estando enterrando los archivos, viene uno desde la casa y nos dice que han salido los tanques en Valencia. El cruce de la carretera de Granollers a Sabadell, el cruce de la salida de Lliçà, allí siempre se ponía una patrulla de la Guardia Civil, siempre que había un control, y por allí teníamos nosotros que pasar. Bueno, alcalde venía conmigo. Cuando digo alcalde es José Alcalde, no es que sea un alcalde. Venía conmigo, fuimos al local y de allí llamamos al ayuntamiento. La alcaldesa tenía concentrado a todos los municipales, menos el cabo, que había desertado, se había puesto al lado de los golpistas. Y bueno, allí le dijimos a la alcaldesa que allí estábamos a su disposición, lo que hiciera falta. Nosotros
no teníamos nada más que hacer que estar allí por si ella necesitaba ayuda, porque nosotros nos podíamos ir a casa y ya está, pero bueno, estuvimos allí y estuvimos toda la noche, porque ella no nos pidió de marcharnos todo. Ella necesitaba que nos quedáramos allí y nosotros nos quedamos allí. Ella, alcalde, 2 concejales del PSUV, un concejal que no sé de qué partido era, y yo. Y allí estuvimos toda la noche. A las 7 de la mañana teníamos convocado a los trabajadores y hicimos una asamblea en la plaza de París. Y llamamos a la huelga. Y se convocó una huelga aquel día que la inmensa mayoría de las empresas, a pesar de que luego se desconvocó la huelga, muchísimas empresas hicieron la huelga aquel día. Como es natural, fuimos a la manifestación de Barcelona que hubo, y mi conclusión de aquello, que los golpistas triunfaron. Tal como se ha desarrollado el resto hasta hoy, los golpistas triunfaron. Los políticos que estaban allí encerrados, cuando salieron convencidos de que había que no se podía ir muy lejos con los cambios. Y no fueron. Se quedaron en lo que hemos visto. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Aquello creó una línea a seguir que no ha habido medios de que se modificara. Aquel día yo creo que todo el mundo sabe dónde estaba y lo que hacía. Cuando uno tenía una responsabilidad y lo conocían tanto, pues también sabía lo que tenía que hacer y lo que le podía resultar de lo que estaba haciendo. Porque en aquella zona, una de las caras visibles, a más con barba, yo tengo barba desde el año 71, por lo tanto, quiere decir que quizás una solución habría sido afeitarme, pero no, todavía no lo he hecho, no me lo ha quitado desde entonces. Y a grosso modo esto es lo que... ¿Y el 20N? Pues... ¿El 75? Sí. ¿Qué recuerdas de esa fecha? ¿Dónde estabas? Yo casi no quiero acordarme. ¿No? Yo lo pasé muy mal, porque yo estaba donde estaba y en realidad no tengo muchos recuerdos. Yo creo que la mente tiene la facilidad de correr un velo para según qué cosa, y no tengo unos recuerdos muy claros para poderte decir. ¿No pensabais a ver qué podía pasar a partir de ese momento? ¿O no hicisteis una valoración de como partido, como sindicato? Sí, la valoración es que aquello había un antes y un después. Y entonces, lo que nadie se pensaba es que el después fuera lo que ha sido. Porque yo creo que la gente que teníamos una cierta conciencia de clase pensábamos que lo que teníamos hecho nos iba a servir para superar cualquier circunstancia que se diera. Pero cuando el paso del tiempo coloca la situación en lo que la ha colocado, pues bueno, esto es terrible. Yo tengo
no sé si la palabra enfado no es, porque es que llega a unos extremos que bueno, a uno lo coge con una cierta edad. 70 años no es cualquier cosa. Entonces, incluso para entrar a participar en cosas que se van creando y demás, que puede ser que tengan futuro, yo no puedo, pero me da una impotencia terrible de no poder participar más. Tuve un arrechucho que me marcó un poco. No es que me limitara, pero di una conferencia y se me borró de la memoria. Tuve una pérdida total de memoria de 9 horas que desaparecieron. No me dejó secuela, pero sí que tengo que tener prevención de según qué cosa vaya a hacer, porque no debo. Entonces, esto fue en Sentmenat. Salí de casa, fuimos allí, me presentaron a la gente que lo organizaba, 2 concejalas del ayuntamiento, di la conferencia que no era escrita, era con apuntes desarrollados, más o menos como estamos haciendo esta entrevista, la di, fuimos a un restaurante a cenar que invitan al conferenciante a la cena, estuvimos allí. No me dejaron cenar porque ya mi mujer y mi hija vieron que no me encontraba bien, me ingresaron y tuve una pérdida de memoria que no ha dejado secuela y que por lo tanto tengo que ir al tanto, y me limita y no me preocupa, pero me sabe fatal, porque la cabra siempre tira al monte.